¿Alguna vez te pusiste a pensar lo difícil que es la vida? ¿Alguna vez te pusiste a reflexionar que quizás la vida del cristiano no es todo color de rosas? Quizás este mensaje sea especial para vos. Estoy seguro de que Dios, si te está haciendo ser partícipe de este mensaje, es porque tiene algo particular que decirte. Es por eso que necesito que prestes mucha atención, que busques tu Biblia, que compartas conmigo los versículos que voy a ir leyendo, que vamos a ir compartiendo. También este mensaje, si te gusta este programa que estamos realizando, te quiero invitar a que lo compartas con tus amigos. Que así como fue de bendición para vos, sea bendición para los demás. Es importante que demos a conocer al mundo que Jesús pronto viene a buscarnos. Pero es importante tu ayuda. Es importante que nos ayudes a compartir. Es importante que te suscribas al canal. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Pero te recuerdo que para que esto pueda seguir avanzando, para que podamos continuar predicando, hablando del amor de Dios y del tiempo en el que estamos viviendo y las cosas que tenemos que afrontar, es necesario que esto siga creciendo y por eso te pedimos la ayuda. Sin muchas más vueltas, quiero que vayamos a compartir. Traje mi Biblia y me gustaría de que si no tenés una Biblia ahí en tu mano, la vayas a buscar. Si por ahí usás alguna aplicación de algún dispositivo móvil, también te invito a que lo vayas leyendo para corroborar lo que voy leyendo y vamos compartiendo. En este momento vamos a compartir algo que creo que es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros. Y se trata sobre la vida del cristiano y sobre todo el desarrollo de nuestro carácter. Muchas veces escuché decir, bueno, yo soy lo que soy, como soy, no importa, Dios me acepta así como soy. O también escuché decir que, bueno, lo único que vamos a llevar en esta tierra al cielo es el carácter, así que me tienen que aguantar como soy. Ahora, ¿esto es así? Fíjense, para eso vamos a empezar leyendo Romanos 8, el versículo 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá Pablo está hablando claramente acerca del destino que cada uno de nosotros tiene. Muchos transgiversan este versículo para decir de que Dios ya eligió quiénes son los que van a ser salvos y quiénes son los que no van a ser salvos. Muchos dicen de que ya estamos todos destinados a un futuro, a un destino determinado, sin importar lo que hagamos. Déjame decirte que esto no es así, la Biblia no habla de esto. La Biblia en todo momento habla de que Dios nos da la oportunidad de poder elegir. Con nuestras decisiones, con tu manera de actuar, con tu manera de vivir, es la manera en la que uno puede decidir cuál va a ser su futuro. Quiere decir que Dios no te obliga, ni tampoco te quita el poder de decisión. ¿Saben? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Acá habla de un conocimiento de que antes que vos y yo fuéramos, Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Y Él conoce la historia del mundo, del universo, de tu vida y de la mía. Él sabe qué es lo que va a pasar con vos mañana. Pero no por eso Él te priva de tomar tus propias decisiones. Cuando acá habla de una predestinación, no habla de una predestinación de darte a vos un final independientemente de tus decisiones. Él habla de darte un final que es el que Él quisiera para vos y para mí. Él creó a Adán y Eva desde un principio para ser salvos, para vivir una vida completa, gozosa y llenos del poder de Dios y poder compartir con ellos. Lamentablemente Adán y Eva pecaron y el pecado entró en este mundo. Y ahora ya no se cumple el plan que Dios tenía para cada uno de nosotros. Dios tuvo que trazar un nuevo plan para poder restaurar tu vida y llevarla al plan que Dios quiere. Pero cada uno elige, cada uno decide.
Esta predestinación tiene que ver con el deseo de Dios de que todos sean salvos. ¿Sí? Jeremías, por ejemplo, dice que el que no quiere la muerte del impío, sino que se arrepientan de sus caminos. En Pedro, él dice que Jesús no es que retarda sus promesas, sino que es paciente con nosotros para que todos procedan al arrepentimiento. En Jeremías también encontramos que Jesús dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal hacia nosotros. En Deuteronomio Jesús te invita a que vos, delante de los dos caminos que tenés, la vida y la muerte, que elijas la vida, porque Él quiere verte feliz. La predestinación tiene que ver no con que Dios sabe o con que Dios elige quién es salvo o no independientemente de tus decisiones. Esa predestinación tiene que ver con el deseo de Dios de que vos puedas ser salvo, de que todo el mundo, todas sus criaturas, todos los seres creados puedan ser salvos y vivir una vida plena con Él. Pero en ningún momento te quita a vos el poder elegir, el poder decidir. ¿Sí? Tus decisiones son las que te van a llevar a una o a otra conclusión, diríamos, o desenlace. Y dicen que aquellos que destinó, o sea, ya hablamos sobre esto, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esto tiene que ver con reflejar la imagen de Dios. Esto tiene que ver con que Dios quiere y necesita que nuestra vida evidencie de que hay un Dios a quien servimos. Y mi querido amigo, que estás ahí del otro lado, te puedo asegurar que esto tiene que ver con tu carácter y mi carácter. Es importante que nos acerquemos a Dios. Y la única manera de poder reflejar el amor de Dios es a través de conocer su palabra en primer lugar. Y segundo, el carácter habla de lo que vos sos, evidencia de lo que vos tenés, evidencia de lo que sos vos en esencia. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y a través de las diversas pruebas Dios nos pule. Y vamos a llevar al carácter. El carácter es lo único que vamos a llevar, pero no el carácter que tenemos, sino el carácter transformado. Y acá es independiente la situación social en la que vos estés viviendo. Es independiente los recursos económicos que tengas, la edad que tengas. Siempre es necesario que nuestro carácter sea purificado. ¿Qué te parece si vemos en una historia? Mira, vamos a ir al libro de Job, ¿sí? El libro de Job, y vamos a empezar leyendo el capítulo 1. Para situarnos un poco en el contexto, este libro narra la historia de un cristiano, de alguien que servía a Dios. Dice en el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y aquí encontramos a un Job, podríamos decir que Job era un multimillonario, ¿sí? Que era una persona rica de hacienda. Él tenía campo, tenía siervos, tenía hijos, tenía mucho ganado. Y no por poseer, este Job dejaba de reconocer de quién era el que le daba todo eso. Y fíjense que Jehová en el versículo 8 le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y acá me pongo a pensar, ¿cómo me gustaría que Dios me considere como Job? ¿No? Que Dios hablando con sus amigos diga, no, ya lo viste a Matías, que él es un hombre recto, apartado del mal, que hace lo que dicen mis palabras. Es el deseo y esa es
la necesidad que tiene Dios con vos y conmigo, de que cada día nos parezcamos y que andemos en sus caminos. Entonces, dice que le responde Satanás en el versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el versículo 12 dice, entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios permite que Satanás pruebe a Job. Y saben, muchas veces creemos que en este mundo quien tiene más poder es Satanás. Muchas veces creemos que el pecado, si bien abunda y sobreabunda en la humanidad, es lo que rige todos los elementos de la tierra. Cuando en realidad, en este versículo, solo leyendo este versículo, podemos entender de quien manda en el mundo y el universo es Dios. Satanás puede avanzar, pero solo hasta donde Dios se lo permita. Fíjense que le está pidiendo permiso Satanás a Dios. Entonces, ¿quién es más poderoso de los dos? Dios. Fíjense que le dice, bueno, obviamente te ama, te bendice, te glorifica, porque fíjate que le estás dando todo. Es una persona rica, lo bendices con el ganado, con lo que planta, todo le da bendición. Sin embargo, Dios sabía y entendía que Job era agradecido y consideraba a Dios no por lo que tenía, sino por lo que él era. Su esencia reflejaba la imagen del Hijo de Dios. Su esencia reflejaba el cristianismo verdadero, que era ser como Dios. Y ser como Dios tiene que ver no solamente con lo que digo, sino también con lo que soy. Glorificar y vivir los caminos de nuestro Padre. Entonces dice que Satanás arremete ¿contra qué? ¿Contra Job? No. Contra su ganado. Se queda sin bueyes, sin asnos, sin ovejas, sin camellos. Ni siquiera los hijos le quedan. Y en todo esto, Job, en el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se dan cuenta que Job, si bien tenía todos los bienes materiales que alguien podría desear, él no se regía por las leyes de lo material. Job se mantenía como viendo al invisible. Job mantenía fuera de su estatus, ¿no? Él mantenía su fe firme en que Dios le dio, Dios le quitó. No importa, en otras palabras, no importa la circunstancia que esté viviendo. Estuve viviendo en abundancia y ahora estoy viviendo en pobreza. Pero eso no hace de que Dios sea menos poderoso. Y eso tampoco va a hacer que yo reniegue contra Dios, porque el nombre de Jehová es bendito. Y de esto se trata, vivir una vida conforme a la imagen de Dios. Para eso están las pruebas, para entender que todo en este mundo es pasajero, para entender que hoy estás arriba y mañana estás abajo, hoy tenés mucho y mañana no tenés nada. Pero si hay algo que no tiene que variar es tu esencia, es tu carácter, es entender de que todo proviene de Dios. Y que todo lo que te pasa tiene que ser para bendición. Entonces, fíjense que en el versículo 3, otra vez, Jehová como un papá orgulloso, ¿no? Dice, ¿no ha considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que arruinara sin causa? ¿No te das cuenta que no importa qué es lo que pase? Job entiende de que yo lo amo. Job entiende de que si él actúa conforme a los principios que yo le doy, él va a ser prosperado. Este mundo es pasajero,
pero él sabe que su recompensa no se encuentra en la tierra, sino va más allá. Entonces otra vez Satanás, como siempre. Satanás intentando ir en contra de vos y de mí, en contra de todos aquellos que deciden seguir a Cristo. Y le dijo Satanás a Jehová, versículo 4 del capítulo 2. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Otra vez, Dios permitiendo que Satanás ataque, pero Dios es el que le pone los límites. Si Satanás mandara, seguramente le hubiese quitado la vida. Pero Satanás no puede mandar. Satanás solamente puede obedecer. Nunca pienses que Satanás tiene más poder que Dios. Nunca pongas en tela de juicio el poder que tiene Dios para salvarte a vos y salvarme a mí. Dios tiene el poder y sobre su poder no hay nadie que lo pueda vencer, porque Dios es todopoderoso. Dios es el que rige el universo. Y es momento de entregarle a Él nuestra vida para que nos ayude a vivir una vida plena. Entonces, dice que Satanás le envió a una gran sarna a este Job. Fíjense que ni siquiera con las uñas podía sacarse la picazón. Dice que se rascaba con un fragmento de cerámica, ¿no? Barro cocido, bien duro. Entonces dice en el versículo 10, la respuesta de Job. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Porque la mujer le dijo, maldice a Dios y ya morite de una vez. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos del Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A pesar de cualquiera que sea la situación, Job se mantuvo firme. ¿Saben? Muchas veces nosotros pensamos que quien mueve todo en este mundo es Satanás y que es él quien está al control. Pero no te olvides, en medio de todo este caos, en medio de todo este sufrimiento, quien está al control es Dios. Dios está al control de tu vida, de mi vida y del universo. Y Job lo entendía. Y Job lo aceptaba. Y para poder heredar las cosas celestiales, tenemos que empezar una vida hoy entendiendo de que todo lo que pasa en este mundo, en primer lugar, es pasajero. Y segundo, que Dios necesita que nosotros crezcamos, que nos convirtamos, que nos transformemos a su imagen, dice también el apóstol Pablo. De gloria en gloria nos iremos transformando porque lo veremos a Él tal como Él es. Pero esto es un proceso. Y fíjense, Job, más adelante, en el mismo libro, en el capítulo 23, si me quieren acompañar, vamos a ir a Job 23. Voy a leer 2 o 3 versículos nomás, acerca de lo que él dice y cómo él entiende este proceso. Dice, voy a leer desde el versículo 10 al 13. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Saben? Él compara el proceso que él está viviendo, este momento de angustia, de dolor, como una prueba, pero que dice saldré como el oro. Y saben, quienes trabajan el oro son los orfebres, son estos artesanos del oro. Y hay un proceso que se realiza para purificar el oro que se llama el proceso de Miller. El proceso de Miller consta de los siguientes pasos. El oro que se saca de la tierra, de las minas, se pone en unos hornos, ¿no? Y se lo funde, se le da mucho calor, mucha temperatura, mucho fuego.
al fundirse el oro y ser liviano, los elementos que son, el oro es pesado, los elementos más livianos empiezan a flotar. Entonces, por medio del cloro líquido, la plata y los otros metales empiezan a emerger y empiezan a flotar. De acá se los limpia. Entonces, a través del proceso de fundición, se puede tener una pureza, con el proceso Miller hay muchos procesos, pero este proceso se logra una pureza del 98%. Y luego se le realiza otros procesos para llegar al 100%. Pero la base es someter el oro, este material que para nosotros en el mundo hoy es preciado, ¿no? Porque la economía se basa en él, someterlo a una prueba de fuego. ¿Sí? Elevar la temperatura hasta que se funda. El proceso no es fácil, ni tampoco es un proceso de un momento para el otro. Es un proceso de varios pasos. Pero el fin es lograr que este elemento obtenga su máxima pureza. ¿Saben? El orfebre, como ya les dije, es una palabra que viene del francés y es la conjunción de dos palabras, que una es oro y otra es arquitecto. O sea que aquel que es orfebre, aquel que trabaja el oro y la plata, se lo podría decir como el arquitecto del oro. Y así como el oro es sometido a prueba para alcanzar la pureza, tu vida y la mía también es puesta a prueba. Y un día, no dentro de mucho, el gran arquitecto, el gran orfebre, va a venir a buscarte a vos y a mí. Y ese proceso va a terminar. Y vamos a ser examinados por ese gran arquitecto y orfebre. Y vamos a ver si vamos a ser encontrados aptos o no. Pero ¿cómo puedo saber? Y Mateo 25 relata este momento. Si vamos a Mateo, el capítulo 25, dice lo siguiente, el versículo 33. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? La única manera de perfeccionar nuestro carácter, la única manera de que nosotros podamos refinar nuestra vida es poniendo las cosas en práctica. Viviendo una vida de cristianos no solamente teórica, sino que empecemos a trabajar por el otro. Entonces en el versículo 44, ellos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? Ahora hablando con los cabritos. ¿Cuándo forastero, desnudo, enfermos, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, y acá es Jesús mismo hablando, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es momento de que empecemos a desarrollar el carácter de Cristo. Es momento que nos empecemos a transformar a la imagen de aquel que nos creó. Es momento de que dejemos todo lo que nos separa, todo lo que nos aparta de Dios y pongamos nuestra vida en lineamiento con los principios de Dios. ¿De qué te sirve leer la palabra de Dios si no permitís que la Biblia molde tu carácter? ¿En serio por creer que sos suficiente y porque no querés cambiar vas a perder la vida eterna? ¿En serio vale más la riqueza, la plata, el oro que puedas tener en este mundo que la vida eterna? Si todo en este mundo es pasajero, ¿de qué te sirve acumular riquezas si perdés la salvación? Todas las pruebas que te vengan a la vida tienen que servir para perfeccionar tu carácter. No para enojarte con Dios, para echarle la culpa que es un Dios injusto, que es un Dios tirano o que Él no se compadece.
Al contrario, Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere darte un carácter semejante al de Cristo. El carácter es lo único que vamos a llevar al cielo, eso es correcto, pero no el carácter que tenés hoy. Un carácter perfeccionado y semejante al de Cristo. Un carácter purificado. Un carácter que es semejante al del Hijo del Hombre. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a darle tu vida para que Él la transforme, para que transforme tu carácter, moldee y te haga entender de que todo en este mundo es pasajero? Es momento de entregarle todos tus dones a Dios. Todo lo económico, todo lo que vos tengas, es momento de entregarlo a Dios para que este mensaje sea predicado y que pronto venga Cristo a buscarnos. Es ahora el momento de dar a conocer que Cristo pronto va a